más bien, ¿qué te parece si te cuento en orden cronológico? Más fácil. Me la ¿No? Yo a los 18 años conocí a una mujer que me doblaba la edad, o sea, 36, y yo me enamoré perdidamente de esta mujer. Y después de 2 años, ella había tenido cáncer. Y no podía tener no podía tener hijos. Era un tema ahí como que ella se había quedado con esas ganas. Y la verdad es que con el amor que yo sentía, pese a que no estaba en mis planes y estaba súper chavita porque tenía 20 años, casi para 21, le dije, yo me embarazo, yo lo hago. Y fue así como ¿de verdad? Y yo, sí, claro, o sea, pese a mi edad me sentía preparada para formar una familia, y me sentía súper a gusto con esta persona. A mis 21 años no se me permitía este proceso de la inseminación artificial, porque en ese entonces, que fue hace 14 años, te pedían tener un mínimo de 23 años. Sin embargo, mi expareja tenía un laboratorio clínico y también tenía algunos especialistas, entre ellos un ginecólogo que atendía esta parte de ginecología. Y fue un proceso bastante sencillo en el que en un banco de esperma escogimos un donador y se hizo dentro del laboratorio, en un procedimiento, te digo, súper sencillo, en el que sí nos explicó el ginecólogo que pues podría suceder que a lo mejor no quedara embarazada, que se tiene que repetir algunas ocasiones el procedimiento, porque bueno, no es lo mismo. Digo, no tenemos nunca la seguridad, ¿no? Ni siquiera de manera natural, por así llamarlo. Pero no, pegó la primera. Y me convertí en mamá el 1 de abril, hace 14 años, a los 21 años. Y la verdad es que cuando sucedió, tuve un embarazo genial. No tuve ni ascos, ni dolores, nada. Solo mucho sueño. Y ya en ese momento yo tenía algo de sobrepeso y pues mucha gente incluso no se dio cuenta que yo estaba embarazada, porque además soy muy grande, soy muy alta, ¿no? Pero tuve una niña súper tranquila desde que nació, de dormir y comer y no lloraba, y a veces me le quedaba viendo y decía, sí respira. Y fue una experiencia muy padre. La verdad es que el nacimiento de mi hija me hizo cambiar muchas cosas, entre ellas pues mis hábitos, los malos hábitos que tenía. La relación que tenía no funcionó y bueno, Aileen, que es mi hija, evidentemente se quedó conmigo. La relación no funcionó por temas bastante complicados y incluso puedo llamarle como tóxicos, entonces pues no iba a permitir que mi hija estuviera en un ambiente así, pero bueno, ese es tema aparte de adultos, ¿no? Y pues me convierto en mamá soltera, y la verdad es que fue mamá lesbiana soltera, y fue y ha sido una experiencia maravillosa. Entró al boxeo profesional y ya Aileen tenía algunos años. Mi promotor, donde yo empiezo a trabajar, a tener mis peleas, es de aquí de Cancún. Yo estaba todavía en la Ciudad de México, pero decidí cambiarme para acá para buscar un entrenador, un preparador físico y tener más peleas, ¿no? Además de que era algo que yo tenía planeado más tarde, no justamente a mis 20 y tantos, casi 30, pero se dio la oportunidad y me vine para acá. Conocí a mi preparador físico, que se volvió uno de mis mejores amigos, y ahí conocí a la mujer más maravillosa que me he topado en toda mi vida, que se llama Camila. Empezamos por compartir la pasión por entrenar, por hacer ejercicio. Ella pues hacía pesas, es una mujer bastante fit. Le gusta mucho la preparación física, la cuestión del acondicionamiento y de las pesas. No hace boxeo. Se dedica a la administración de empresas, pero me enamoré perdidamente. Se me hace una mujer bellísima. Compartimos muchísimas cosas, y somos muy afines en muchísimas otras. Ella había tenido una relación de 9 años con quien fue el papá de Kisha, de su hija.
pero no contaba con que iba a llegar Alejandra y se iba a enamorar de una mujer. Así que, pues empezó con esta curiosidad, le digo tu heterocuriosidad. Y llevamos ya casi 6 años juntas. Kisha tiene 8 años. 5 años. Kisha tiene 8, yo la conocí recién cumplidos los 4. Y la verdad es que me siento súper afortunada porque he podido formar una familia sólida, una familia muy linda, que en principio de cuentas, pues las que hicieron más clic, incluso que Camila y yo, fueron nuestras hijas, Kisha y Aileen. Se aman y se adoran desde el primer momento que se conocieron, hicieron ahí match súper padre. Y lejos de a lo mejor ser un tema para ella, es un tanto complicado el tener 2 mamás, sobre todo para Kisha. Aileen al final nació y creció con una mamá lesbiana y a lo mejor con una... no lo recuerdas, pero sí tenía pues ya una familia homoparental, ¿no? Entonces era como más sencillo y estábamos un tanto preocupadas por el tema con Kisha. Y porque a veces, bueno, los niños llegan a ser crueles o los comentarios pueden ser un tanto difíciles, pero no, fue todo lo contrario, le sentó muy bien. La verdad es que yo tengo muchas cosas en común con Kisha, como Aileen con Camila, ¿no? Compartimos esto, es muy chistoso, pero así es. La verdad es que hemos hecho ya como una especie de simbiosis como familia y nos llevamos muy bien, e incluso lejos de ser algo que le cause algún problema a alguna de las dos, es algo que les gusta presumir. Creo también se les facilita bastante por mi posición como atleta, como deportista, como figura pública, que siempre he sido muy abierta, y es algo que les gusta mucho presumir, ¿no? A las dos. Incluso Kisha no me dice mamá ni me dice papá, yo soy su mapá. Dice que en mí encuentra esa figura de mamá y de papá, ¿no? Porque pues soy mucho más ruda, juguetona y un tanto boba a veces con ella, en comparación, por ejemplo, a Camila, que es muchísimo más maternal, ¿no? Yo soy más así tosca y tenemos ese juego de roles bastante padres. Wow, qué bonito. Y sí, la verdad que afortunada eres porque yo hace muchos años, cuando era más joven quizá, como que decía, ay no, la idea de ser papá jamás, nunca la contemplé, pero ya ahorita como que me está llamando, ¿sabes? O sea, yo era el party monster, yo era nunca los viernes en mi casa, entonces cuando a mí alguien me decía, ¿planeas ser hijo? ¿Te hacías ser papá? Yo decía, no, ¿para qué? Siempre me han gustado las niñas específicamente, siendo más conexión con ellas que con los hombres. Pero ahorita ya a mis 33 años te digo, sí quiero, y por eso creo que es un tema, aparte de que mucha gente quiere saber y necesita saber, personalmente también es un episodio que estaba esperando mucho, entonces las preguntas van a estar, pero sí, a la orden del día. Entonces, qué bueno, porque también creo que para ustedes, pues finalmente sí tienen, o sea, termina siendo más fácil en el tema de, bueno, no sé, en temas de dinero, comencemos por eso. ¿Qué tan costoso es un banco de espermas? No tengo idea, no, o sea, de verdad desconozco ese dato, sobre todo ahora, porque estamos hablando de muchos años y mi proceso fue muy fácil. Lo único que yo coticé en ese momento y no pude fue la cámara frigorífica para guardar el esperma y poder hacer la inseminación. Y en ese entonces estaba en 30,000 pesos, me parece que era una semana que podías tenerlo. Sí, espero no equivocarme con el dato, porque realmente fue más nosotros, o sea, lo que yo hice fue escoger a alguien que fuera únicamente un donador. Alguien aceptó, entonces el proceso pues para mí fue muy fácil, porque sí coticé y me parece que, te digo, en ese entonces, porque además la tecnología ha cambiado, pues no era como muy barato, pero a mí se me facilitó porque tenía todo como a mi disposición. Entonces fue mucho más fácil.
Sin embargo, cuando estuve ahí preguntando, indagando, pues encontré buenas respuestas. Seguro ahorita será mucho mejor porque, o sea, 14 años son 14 años, es un buen... cambian muchísimo las cosas, han cambiado un chorro las cosas. Entonces, igual no sé, es cuestión de buscar ese tipo de opciones como lo que yo hice. A mí me fue súper fácil, ¿no? Por lo que tenía a mi alcance y a lo mejor puede ser factible para otras personas. O sea, ¿tú conseguiste al hombre así como alguien cercano a ti? Okay. Sí, relativamente cercano. Alguien que conocía, que sabía cómo era, que me agradaba su forma de ser y algunas cosas. Y se lo pedí y aceptó. Entonces, solamente él, junto con el ginecólogo y los laboratoristas, hicieron todo el proceso de la recolección del esperma y todo este tipo de cosas. Sí, creo que se facilita mucho todo. Sí. Porque creo yo, cuando es adopción, sé que es dificilísimo. Malamente en nuestro país es súper difícil. Cuando es así, bueno, yo tengo una amiga, tenía un tema con su marido y tampoco podían quedar embarazados. Y también se sometió a estos procesos, pero fíjate tú qué fértil eres también, porque mi amiga me acuerdo que pagó como 5 procesos y no podía, y no quedaba, y no quedaba. Y al final quedó embarazada de 3, pero muchos no le pegan. No, yo la primera, o sea, bueno, tenía 21 años, estaba así como que tenía que pegar enseguida, ¿sabes? No había manera de que no. Sí, obviamente yo llevé un control de mi ciclo menstrual, soy muy regular y pues el ginecólogo que llevó este proceso también era mi ginecólogo, entonces pues con él llevé toda la cuenta y fue como exacto y en el momento, o sea, le dimos en el clavo en el momento. Para que la mujer vea si está en su mejor momento. Sí, claro, o sea, se tiene que hacer todo un proceso, creo yo, porque además, bueno, yo estaba súper chavita. Sí tuve ahí una plática con el ginecólogo, con una terapeuta que había en el mismo laboratorio, pero sí, creo que deben de haber muchísimos factores que incluso lo socioeconómico, porque Claro. tener hijos no es barato, ¿no? O sea, no es así como que... Solo por eso lo pienso. Sí, bueno, también depende de... Pero sí, digo, desde el comienzo, ¿no? Es así como que, ¡ay, Dios! ¿No? Y van creciendo y... ¡ah! Pero es una responsabilidad que, bueno, ya uno tiene que tomar cuando sabe que sí lo va a hacer, ¿no? Sí o sí. Sí, aparte yo creo que, o sea, ya viéndolo con ojos de señora, por esto claro no le hubiera dicho hace 15 años, o sea, creo que te regresan muchas cosas positivas, no sé, ganar, pues tú ganas otras cosas muchísimas, ¿no? Sí, bueno, sin duda alguna, nosotros como adultos podemos aprender un chorro de cosas de los niños. Nunca he sido muy niñera, sí, no, realmente no. Con mis hijas es distinto. Entonces he aprendido como esa parte y sobre todo cuando están más chiquitas, son súper vaciados porque son muy ocurrentes, son muy elocuentes y no tienen filtros y las cosas las dicen porque las sienten y las piensan en el momento, ¿no? Y aprendes un montón de cosas. O sea, mi vida la verdad es que ha sido un vuelco total de 180 grados cuando nació Aileen y cuando empezó a crecer y lo he disfrutado un chorro porque sí hay momentos, no sé, la primera vez que se enfermó yo decía, ¿qué voy a hacer? La ventaja es que mi padre es pediatra, mi mamá es otorrino, entonces tengo 2 doctores ahí que me resguardan, ¿no? Pero todo lo que haces, inversión de tiempo, dinero y lo que sea, te lo regresan y con creces. La verdad es que es genial.